don't need you. I don't need you anymore. No, I won't be waiting. No, I'll be waiting at your door. Buenas, buen viernes para todos. ¿Cómo están? Aquí en los últimos programas de XP de este año. Así que hoy vamos a tener otro programa multitudinario. Tenemos el estudio lleno de gente y otra vez siento el personal e individual orgullo de que tengamos prácticas de la carrera de abogacía, así que le doy la bienvenida a Iris Azorey, nuestra profe ganadora de buenas prácticas de la tercera edición, y a sus estudiantes Facundo, Carolina y Flavio. Así que bueno, vamos a conversar sobre la práctica que Iris llevó a cabo en el primer cuatrimestre de este año en la materia de Derecho Administrativo en la sede de Berazategui en los 3 turnos. Así que por eso nos acompañan 3 alumnos, uno representante de cada turno. Así que bueno, Iris, bienvenida. Si querés, contanos un poquito de qué se trataba la práctica para ir metiéndonos en tema y ya después arrancamos con la conversación. Bueno, buenas tardes en principio a todos. Bueno, en esta oportunidad fue justamente cuando estaba iniciando el cuatrimestre que les explico a los alumnos, ¿no? Justamente de cuáles son los contenidos de la materia, cómo nos vamos a organizar a lo largo del cuatrimestre, y en donde también les digo, bueno, que el tercer año tiene una carga adicional que es una mayor exigencia porque reciben el título intermedio de procurador, y eso ya los habilita a dar los primeros pasos en la profesión. Eso obviamente imprime una carga extra en los alumnos, y es ahí cuando me manifiestan una preocupación, que es que no tienen experiencia previa en relacionar los contenidos teóricos con la praxis, o sea, con la práctica. Bueno, ahí es el despertar de este desafío docente, de decir, bueno, ¿qué es lo que hago para canalizar esta preocupación del alumno? Y sobre todo con una materia que, bueno, consensuado un poco en forma generalizada, es una materia muy distinta que hay que conquistar pedagógicamente al alumno. Desafiante, digamos. Muy desafiante, te pone en un rol, o sea, y también por haberlo vivido como experiencia propia hace años atrás, dije, bueno, ¿qué es lo que se podía hacer para aprovechar la materia y que les abriera una oportunidad para poder ejercerla, ¿no? Ya con este título habilitante. Te hago un stop ahí, así vamos encuadrando la situación. Nosotros siempre decimos que las buenas prácticas comienzan de una situación que el docente detecta, ¿no? Entonces a mí lo que me gusta es en cada paso de lo que ustedes van contando ir poniendo en orden los pasos del proceso. Entonces, lo primero que pasa es que el docente detecta esta situación, que en tu caso era esto que vos decís, esta distancia que había entre la teoría, porque hasta tercer año la mayoría de las materias eran todas teóricas, y que frente a la posibilidad de recibir un título intermedio que los habilita a ciertas cuestiones del ejercicio profesional, ellos se dan cuenta que no tienen la práctica. No tienen la práctica. Y esto sumado a una asignatura desafiante desde el contenido. Sí, pero que se ríe Facundo. Sí, tenés una gran cabida para ejercerla, y de hecho tuvimos la experiencia, y acá tengo una de las muestras, que se animó a hacer una pequeña práctica y cobrar un pequeño honorario. Sí, fue ¡wow! Muy bien ahí. Bien, felicitaciones. Buenas experiencias. Entendieron de qué se trataba la materia. Vieron Yo todavía me estoy preguntando de qué se trata. Sí, la práctica. Bueno, acá tenemos las evidencias que van a ir dando, pero muestra de eso. Pero bueno, detectado el problema, bueno, a trabajar con ello. Vos en el proceso de diseño de esta propuesta, de esta actividad, nosotros conversamos un poco
Y me acuerdo que vos le sumaste a esta situación que vos te encontrás en el aula una cuestión de coyuntura que era justo se había dado la asunción de la nueva administración gubernamental y dijiste, bueno, es un momento para todos los cambios que se dan a nivel administrativo, ministerial, de gabinete, etcétera, aprovecharlos para ese contenido, abordarlo con esta nueva temática. Entonces, como que era toda una alineación de planetas. Sí, justamente el tema que a ellos les generó más curiosidad y más conocimiento fue el punto que yo utilicé para decir, bueno, a partir de esto, que es el interés común de todos, va a ser el disparador para hacer un cambio de modalidad o una práctica distinta en el aula. Justo combinó esto de un cambio de gobierno con una idea muy distinta a lo que se venía dando, muy revolucionario todo, y las propias preguntas del alumno. ¿Se puede hacer esto? ¿Cómo se hace? De hecho, hemos tenido, siempre comentamos en el aula, tenemos 10 minutos al comienzo de comentar experiencias o de compartir noticias asociadas y bueno, los comentarios de la calle que nosotros le pudimos encontrar una respuesta jurídica a cómo se hacía y cómo se debía hacer dentro de lo legal. Entonces sí, fue la combinación de esto, de la preocupación del alumno y el tema ideal que vino como anillo al dedo, decir, por acá arranco. ¿Cuál era la propuesta? ¿Qué fue lo que vos pensaste para encarar esta situación de la brecha entre la teoría y la práctica, la materia con este contenido que se te daba servido en bandeja para aprovechar y meterlo, digamos, como gancho, ¿no? Claro. ¿Qué sé yo? ¿Qué fue lo que pensaste? La realidad, lo que estaba pasando en la calle. Siempre yo les digo que el derecho administrativo es una rama que nos conduce y se mete en nuestras vidas todos los días y constantemente. Desde que nacemos hasta ¿En serio? Sí. El derecho administrativo, cuando nace una persona te dice que tenés que tramitar la partida de nacimiento. Y cuando fallece tenés que tramitar la partida de defunción. El derecho administrativo te dice que cuando subís a un servicio público, ¿sí?, de transporte, tenés que pagar un boleto, de acuerdo, un pasaje, o sea, está metido constantemente, o sea, nos condiciona nuestras vidas. ¿Y cómo lo hace? Entonces ir llevando toda la práctica, todo lo que vivimos en la vida diaria y a cómo los órganos que se dedican a administrar todas estas circunstancias y todas estas realidades, cómo lo hace. Y sobre todo con un modelo distinto de administración pública en donde se redujeron una cantidad de órganos, de ministerios, o sea, de 22 pasamos a 8, y cómo se hace, cuál es el permiso legal, ¿sí?, que habilita a este cambio de estructura. Yo en lo particular quiero comentar que a la par de ello yo fui aprendiendo, porque las investigaciones y las curiosidades me llevaron a ir al lado de ellos trabajando, que sí me vino bien para recordar conocimientos que había visto hace muchos años atrás, actualizarme en la Constitución, cómo fue marcando, de cuántos ministerios, por qué, todo eso, que sí fue una gran experiencia. Bien, todo experiencia. Eso tiene que ver entonces con el contenido que vos decidiste encuadrar en la práctica propiamente dicha, que es esa planificación que yo estaba repasando antes de venir para tenerla bien fresca. ¿Qué fue lo que vos pensaste hacer en clase o proponerles a los chicos que hagan, y después ellos nos van a contar cómo lo vivieron? ¿Hacer qué en la clase para que ganaran esa experiencia que no estaban teniendo? ¿Cómo pensaste en paliar esa falta de experiencia profesional? Trabajar en equipo, aprendizaje colaborativo, investirlos en abogados. Ellos, más que alumnos, eran abogados administrativistas, ir resolviendo casos y situaciones de la vida real y en paralelo ver cómo trabaja la administración,
cómo son los documentos que tienen que redactar, acto administrativo principalmente, cuáles son los principios, cuál es la legislación que se aplica, que es totalmente distinta a las demás ramas del derecho, y sobre todo demostrarles que si bien el Estado en su rol administrativo tiene este régimen de exorbitancia, estas facultades, tiene mucho que cumplir y muchos límites que respetar, que principalmente están en la Constitución. Creo que esos fueron los lineamientos, y bueno, brindarles herramientas que eran aprender a buscar de forma académica, qué páginas, cada duda, cada pregunta, entrar a internet. Utilizamos los recursos de la facultad, principalmente el aula 360, en donde teníamos, digamos, todos los elementos necesarios para poder trabajar, y cada pregunta, cada duda, buscar la bibliografía, el material que teníamos ya en la plataforma de MIWAI, ¿no? Y lo demás lo íbamos buscando en el momento, compartido, bueno, darle todos para que ellos se pudieran manejar. Bien, yo anoté como pasos de la propuesta, sí, 3 partes, así que vamos a aprovechar que son 3 los protagonistas de hoy para que nos cuenten cada una de ellas cómo fue. Empezamos con Facundo. El primer paso, como vos dijiste, bueno, les propusiste el trabajo en grupos o trabajo colaborativo y elaboraron un role-playing, ¿sí? O sea, ustedes tenían que actuar como abogados del Estado. Contanos vos la experiencia, cómo fue, cómo se los propuso Iris, cómo lo tomaron, cómo lo encararon, cómo lo resolvieron, cómo les fue. Bueno. Un montón de preguntas eran, ¿no? Era un montón de cosas para ver. Primero era aprender el marco teórico, porque imagínate la cantidad de libros que tuvimos que leer. Gordillo, su favorito. Porque no el favorito. Gordillo tiene la particularidad que se puede subir en la plataforma todo el material de él, por una cuestión de derecho de autor, lo permite para fines pedagógicos. Entonces, si bien siempre tuvieron libros, aparte tienen en particular el capítulo de algún libro para que no haya excusa, no tengo bibliografía. Entonces ahí ya no hay excusa. Okay. Exacto. Bueno, Gordillo siempre una vez hecho eso, tenemos que hacerle caso a ella y decir, bueno, ¿cómo comienza, por ejemplo, lo que sería en el administrativo 2, que estuvimos viendo todo el tema de las subastas que vemos, los remates, ahí creo que se me escucha bien, y tuvimos que hacer todo el mapa conceptual, gracias a ella además. Luego, gracias, algún día lo voy a tener bien. Luego de eso también nos servía mucho, que a veces lo comentamos, a veces no, buscar en YouTube o en las mismas páginas del gobierno, bueno, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Quién la lleva a cabo? ¿Qué es lo primero que tiene que haber? Tienen que ver primero ya lo que es el plegio, no era plegio. ¿El contrato, o tiene que haber una necesidad antes? El pliego. El pliego, gracias. No puede ser que me... Lo bueno que esto no es un examen de a ver cuántos saben de derecho administrativo, sino que cuenten la experiencia. Y de ahí fue bastante divertido, porque cada tanto había algún desliz de decir, bueno, ¿y qué pasa si hago esto? Bueno, caí sin cana. O sea, la consecuencia era lo suficientemente coercitiva como para... Así, para que todos lo entiendan. Había repercusiones legales. Claro, había consecuencias nefastas. Ahí está. También lo que era el trabajo de campo que mis compañeros hicieron más que nada, o también el simple y llano hecho de decir, che, ¿dónde puedo averiguar todo esto y no tener que releer entre todo? Y ahí cuando te das cuenta, está el vocero presidencial, está el boletín oficial para revisar, está ahí para en cualquier momento, que hablaba mucho con ella, en lo que era al principio de la clase, eso hasta que comenzábamos con lo de verdad. Y decimos, bueno, profe, ¿qué pasó? Nos cambiaron de vuelta el organigrama. ¿Qué es el organigrama? ¿Viste donde aparecen todos los ministerios del gobierno y quién está dónde? Cada semana casi que nos cambiaban todo. ¡Fuera! Ahí está. No, y cuando pasó lo de la ley bases también. Bueno, chicos, todo lo que sabían. Bueno, la mitad ya no sirve. Y la otra mitad ya hay que modificarla. Bueno, hago un punto ahí porque me parece que es algo fundamental como reflexión, independientemente de que estamos hablando de un contenido puntual. Pero digo,
la realidad, toda la realidad, no solamente la jurídica, es permanentemente cambiante y cambia a un ritmo que es pasmoso, ¿no? Entonces como que no llegamos a ponernos al día nunca. Entonces, una de las mejores herramientas que les podemos brindar los docentes a los estudiantes que se van a desempeñar como profesionales el día de mañana es que se adapten al cambio. Sí, porque no hay conocimientos pétreos acá. Correcto, con ello nos dimos cuenta de la frase, es verdad, el abogado es el eterno estudiante. Y sí, y el médico también. El médico también. Imagínense todas aquellas áreas profesionales donde además hay involucrada tecnología, que todos los días tenés un dispositivo nuevo, una app nueva, o sea... La inteligencia artificial ahora que está de moda. Claro, lo que aprendiste en la facultad, si no aprendiste a adaptarte al cambio, los contenidos puntuales no sirven absolutamente de nada. Concuerdo. ¿Qué te puedo decir ahora de todo esto? Acá Carolina vivió una experiencia práctica, ¿no? De esto, de cuando estuvimos estudiando los órganos, cómo se hacen trámite, cómo la propia administración brinda la información. Entonces, analizando y estudiando los órganos, bueno, una de las propuestas decía, bueno, ¿por qué no se animan a constituir una vivienda como bien de familia? Bueno, ella tuvo la experiencia y comentó las diferencias y se animó a asesorar después en eso, Bueno, la fueron buscando. A ver, Carolina, que nos cuente cómo fue esto de constituirse como abogada del Estado y... Bueno, cuando empezamos la materia a principio de año tuvimos mucho contenido teórico y lo que fuimos haciendo fue relacionando el contenido con la realidad. Esa fue una de las formas de poder asociar para poder ir entendiendo de una manera distinta de cómo se entiende el derecho administrativo. Lo vivimos, tratamos de entender qué pasaba con la televisión y poder comprender y asociar ese contenido. Y no era un contenido que se quedaba ahí oculto y ya está. Tenía una finalidad, que fue lo que vimos en la materia. Bueno, con respecto a la experiencia, la profesora nos planteó cómo se hacía una protección de vivienda, cómo era, que era un acto administrativo que tenía su condición para poder realizarla y que la podía hacer cualquier particular, pero bueno, y nosotros nos asombramos porque creíamos que eso solo lo podían hacer los escribanos. De hecho, la protección de vivienda comencé con mi casa. Entonces dije, paso cañazo. Claro, porque era algo que estaba, que teníamos que armarlo, hacerlo, y sin embargo habíamos buscado un asesoramiento y era algo privado, que era muy costoso, y sin embargo era un trámite administrativo que lo podía realizar. La profesora trajo el material necesario, me asesoré, lo busqué y lo hice. Y después, bueno, lo comenté con otros compañeros, lo comenté en clase, que la verdad que era algo que era gratificante, haber logrado. La profe siempre dice, te tenés que animar, desde lo más chiquito a lo más grande, pero hay que empezar por algo. Así que bueno, empecé y la verdad que bueno, después lo comenté en clase, los compañeros me preguntaban cómo lo había hecho, cómo fue, porque es un incentivo para los demás también una vez que uno hace algo y vos decís, ¿cómo pudiste hacerlo? ¿Cómo se fue? Luego seguí con prescripción de multas. También. No paraba. No, o sea, una vez que arrancó, sí, no reculaba ni para tomar carrera. Siempre comencé conmigo, o sea, empecé con lo que me pasaba. Aprovechó y se puso al día con todos los límites que debía. Siempre comencé con lo que me pasaba a mí en mi vida diaria. Vino una multa, bueno, pasó así, ¿cómo podía resolver? Y la profe había nombrado la prescripción, la ley, ¿qué dice la ley? ¿Cómo se hace? No prescribe de oficio, hay que pedirlo. ¿Cómo lo pido? ¿Cómo me contesta el juez? O sea, era algo que, digo, a ver, vamos a ver cómo se hace. Bueno, lo hice y... Todo esto que estás diciendo, más allá de lo profesional del abogado propiamente dicho, digo, es como ciudadano. Claro. Es importante. Por eso, claro. Digo, esto podría importarle e interesarle a cualquiera.
Claro. No solamente el que estudia. Sí, porque en su mayoría, por ejemplo, en la Universidad de Derecho Administrativo es terrorífico, es una Después, si materia... querés, podés pasar la data y el teléfono, todos los que les interesa la cuestión de las multas. Claro. Acá tenemos Jurisconsulta. un especialista. Así que bueno, y después con respecto a lo de las multas, que después el juez resolvió a favor, fue la primera vez que recibí la resolución y fue algo que se sintió decir, esto es lo que a mí me gusta, o sea, es la carrera correcta la que elegí. Empezando, como dijo la profe, de lo más chiquitito a lo más grande, pero la cuestión es animarse y tener todo el contenido y no saber cómo relacionarlo con la realidad es frustrante, que fue planteado en varias materias. Te frustra cuando vos llegás a casi, ahora pasamos a cuarto año y vos decís, ¿y ahora qué hago con todo el contenido? ¿Qué hay afuera? ¿Qué nos espera? Poder tener esa realidad que es otra, que es distinta a todo el material teórico que tenemos. Porque nos encontramos y decimos, ¿y ahora? Y eso es lo que falta, eso es lo que nosotros necesitamos práctica, porque hoy esta práctica pequeña que para nosotros es gratificante y es muy grande, pero mañana necesitamos salir y saber a dónde nos vamos a dirigir, cómo nos tenemos que dirigir. Porque imagínate que te recibís mañana de abogada y que vas a tener todos los contenidos teóricos que todavía te falta Sí. adquirir, ¿no? Pero vamos a suponer que ya los tenés todos. Sí. ¿Y ahora qué hacemos? Y da ese miedo es... Porque aparte te cuento, Sí. te adelanto, te hago un spoiler. Sí, El día que te dan el título de abogada, toda tu familia y todos tus amigos de repente tienen cuestiones legales Sí, pendientes. claro. Ahora que sos abogada, Sí. che, vos que sos abogada o abogado, ¿Me asesorás sabés que en tal tengo lugar? tal Sí, cu- ¿cuál es el problema? y vos no tenés por dónde arrancar. Entonces, ¿qué hacemos con eso? claro, y eso es lo que hoy se estaba planteando se plantea en la universidad, que hay profes que sí le están poniendo todo para que surjan las prácticas en la universidad, y cada profesor pone su granito adentro del aula y pone ese esfuerzo para poder cambiar. Que no son todos, son profesores en particular que realmente dejan una huella en sus alumnos. Así que bueno, nosotros yo tuve esa experiencia particular que realicé, me gustó, arranqué, empecé, como dijo la profesora hace un ratito también, tuve la posibilidad de hacerlo con familiares y poder asesorarlos y decirle cómo se podía hacer y poder tener un pago por eso, así que también estuvo buenísimo. Claro. No vi nada de esa parte. No. Así que eso estuvo La también. fijación de honorarios a mí me parece. Sí, ahí. Hay que ver las costas ahí. Sí, Esa parte no la entendió. esa parte no la entendió, dice. Así que bueno, por ese lado muy contenta. Y la idea es que hayan prácticas como estas en todas las materias. Mira, recién afuera de cámara hablábamos de cuál era la otra práctica de abogacía que nos había acompañado en los programas de este año, y justamente que era el de Ana Crexa de Derechos Reales, que la problemática era la misma. O sea, esta cuestión de cómo encarar los derechos reales, que también son un choclazo, ¿no? Y son una materia súper importante, pero en la que no está previsto que se dé de manera práctica. Entonces ella lo que hizo fue proponerles a los chicos crear un expediente virtual como si fuese un trámite de un juicio a través de internet. Entonces tenían que crear tenían que hacer la demanda, tenían que hacer la contestación de la demanda, el traslado, ¿verdad? Bueno, todo el ejercicio con ciertas. Ella lo usó para trabajar algunos de los. Ahí me sale la palabra. Incidentes, no. Ay, como que tengo que desempolvar los conocimientos teóricos de abogacía. ¡Ay! ¿No como incidente? No los incidentes, las acciones reales. No me acuerdo cuál era. Ustedes que estuvieron ahora, espera que... Las relaciones de poder. Y... No, No, las la acciones, tipo sí, la reivindicatoria, etc. claro. Bueno, no importa. De la posición que tenés un año y después la... sí. Acciones reivindicatorias, evicciones también. Ese tipo de cosas, claro. Ocultos, Ahí va. Vicios ocultos. Ahí está. Entonces, a partir de eso armaban todo un expediente. Y lo que contaban los chicos que vinieron a contar su experiencia también era lo mismo. O sea, decir, esta satisfacción de ver
cómo es el ejercicio en la práctica. Yo les contaba en esa oportunidad que a mí me había pasado cuando yo terminé la carrera, que fui a tribunales y iba con mi marido que no se había recibido de abogado todavía. Y él me decía, no, bueno, porque ahora entonces pedís la canastilla acá y te fijas en el listado de los que son cédulas ley. Yo decía, ay, ¿de qué habla este muchacho? Todo esto no lo vimos en la facultad. Sí, O sea, eso. ¿cómo me voy a poder acordar de todo eso? Ahí te la experiencia. Y ahí te das cuenta de que no es que no sirve lo que aprendiste, pero que te faltó aprender un montón de Claro. cosas y que no estás listo para salir En la a práctica Falta lo la más otra importante. parte. Lo teórico sin lo práctico sin teórico no sirve. No. Tienen que estar las dos cosas ensambladas. Flavio, ¿cómo fue esto? O sea, ¿qué hicieron? ¿Cuál era la propuesta de ser abogados del Estado? ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué les vino a proponer Iris? Y la verdad que nos enseñó de todo. De todo. Bueno, la verdad que tuvimos también la propuesta de cuando hicimos la exposición. Por ejemplo, nosotros fuimos a hacer lo que era expropiación también. Pero la verdad que nos propuso de todo y tan basado con la realidad. Por ejemplo, era llegar a clase y vieron el noticiero. Bueno, esto es esto porque es un acto noticiero. Que hoy por hoy yo me lo llevé inculcado. Claro. O sea, yo miro el noticiero. AFIP, Arca. O por ejemplo, me pasa que voy por la calle y veo una obra pública. Y veo que están los montos. Superate el monto. Licitación pública. Licitación. O sea, entonces pero es como que uno como que se lo llevó eso en adelante. Y me dice, poder de policía, un cartelito. Entonces, está bárbaro porque es como que uno se lo tiene incorporado el derecho administrativo y ves que hay derecho administrativo constantemente en todos lados. Tal cual. Y la propuesta fue tener el punto de vista siempre como abogado sobre la misma realidad. Que no me pasó. La realidad es que no me pasó en casi ninguna de las materias que yo me lleve esta experiencia. O como por ejemplo el aula 360, no la conocía en 3 años de facultad. Claro. Verdaderamente no la conocía. Y bueno, y después la experiencia también que tuve con ella cuando hicimos el trabajo de expropiación, que estuvo bárbaro. ¿Tuvieron que expropiar? No, Ah. nosotros teníamos... Me asusta. Teníamos que exponer. Ahí te cuento que eso fue una gran experiencia. En la segunda parte de la materia tenían que investigar un tema que cada grupo lo elegía. Bueno, en el caso de ellos les tocó todo lo que tiene que ver con la lesión a los bienes particulares, expropiación, dicho más conocido. Lo desafiante del tema es que los alumnos a lo largo del primero y cuatrimestre y segundo cuatrimestre, porque trabajé durante todo el año con los chicos, es que ellos las herramientas que yo les fui mostrando las fueron incorporando. Y eso les animó a ir por más a las consignas. O sea, tenían la libertad de poder trabajar. En el caso de ellos, que tenían que dar la clase, investigar sobre el tema y todo eso, no se quedaron quietos únicamente con la parte teórica, sino salieron a la calle a buscar a alguien que hubiese sido expropiado y que pueda dar cuenta y evidencia de lo que significaba eso. O sea, que hicieron un trabajo. Pero hubieron muchos trabajos, todos los temas, Ley Micaela, de contactar a los padres de Micaela y hacerles una entrevista. Bien. Matrimonio igualitario, que son temas que se ven en la materia. Hacerle una entrevista a un matrimonio igualitario y que todos usamos siempre la aula 360 para poder hacer las entrevistas directas. El derecho a la salud, alumnos de Berazategui que se fueran hasta el hospital Garrahan para constatar qué era realmente o cuál es el rol del Estado en esto de garantizar el derecho a la salud, hacer entrevistas. Hicieron unos trabajos y también... Se lo tomaron con un compromiso importante. Total. Y debo decir que hemos llorado de verdad, literalmente, sin importar la edad del alumno, hemos llorado ante determinados testimonios. Violencia de género, tuvimos la oportunidad que un alumno de la facultad es jefe en el área de violencia de género de la policía de acá de Cava, que sí trajo el material que utiliza realmente la institución desde
las pulseras, sí, los botones antipánicos, cómo se trabajan con las consolas, el monitoreo, o sea que fueron experiencias espectaculares. Todo trabajo sin límites, o sea, tenían la libertad de buscar y recurrir a todas las líneas de investigación y aporte. Muy buenos trabajos. Qué bueno. Y acá también la experiencia de buscar a alguien que quisiera dar cuenta de qué es lo que sintió cuando fue expropiado. ¿Se llamaba Carlos el entrevistado? Hugo. Le dimos gracias a Hugo. Gracias a Hugo. Y fuimos golpeando casa por casa. ¿Cómo consiguieron al expropiado? Después de no sé cuánto caminamos. Sí, nosotros empezamos con el trabajo de expropiación y dijimos, vamos a buscar a alguien que haya sido expropiado, que nos cuente la experiencia, para ver si tiene una relación con el material didáctico que nosotros tenemos respecto al procedimiento, cómo es la expropiación. Primero, cuando comenzamos, llegamos al lugar, nosotros hicimos trabajo de campo en Uxón, donde está el puente que une con el río. Ahí se fue expropiado primero por Cosugás y después por Autopista Buenos Aires-La Plata. Y entonces, bueno, cuando llegamos, buscamos a ver a dónde, con quién hablar. Y la palabra expropiación, la gente se asusta mucho. Nosotros somos estudiantes de Derecho, estamos haciendo un trabajo de campo referente a expropiación y la gente nos cerraba la puerta. Nos echaban. No fue fácil. Nos corren los perros. No fue fácil. Hubo que llegar a buscar y encontrar a la persona con la que nosotros necesitamos hacer esa comparación de lo teórico con lo práctico. Bueno, hasta que hubo gente que nos dio entrevistas, pero no nos dejó grabar. O sea, nos contó su conocimiento que quedó en nosotros nada más. Otras personas directamente no nos atendió, hasta que llegamos con un hombre que se llamaba Hugo, que primero no nos dejó que lo grabemos, después nos dejó que ya entramos en confianza, le contamos cómo era lo que nosotros veníamos a hacer, qué veníamos a hacer y qué era lo que nos interesaba mostrar y poder saber de él. Y bueno, nos contó la experiencia que él tenía todo un campo donde era de sus padres y que había llegado, se había hecho una notificación de que se iba a expropiar por autopista, que le habían pagado muy bien el Estado, que con esa plata él pudo comprarse un campo, el daño que él sufrió fue que el campo está alejado de donde él estaba, pero lo pudo comprar y compró un campo mucho mejor. A su vez también nosotros nos llamó la atención porque todo el campo que él tenía le quedó una casa muy pequeña con un patio de 2 metros y el alambrado. Esto era de acá. Sí, hicimos las filmaciones para que también los compañeros puedan ver lo que había quedado. Y sin embargo el procedimiento decía que cuando quedaba poco terreno y ya no iba a ser de utilidad, se le abonaba la totalidad del bien. Y este hombre alegó, su familia alegó y dijo que no, que él quería quedarse con la casa. Y en esa mediación se lo aceptaron, le dijeron que sí. A diferencia que nosotros tenemos, que en el derecho comparado, por ejemplo, se le abona al expropiado un 5% del valor de la propiedad si es por un daño moral. Acá nosotros no. Pero en este hombre se consideró la casa y ellos dijeron que sí. Los abonaron por los metros que expropió el Estado y la casa quedó. Y todo el que pasa por el puente se ve, es un chalecito antiguo, muy pequeño, que está en ese lugar. Lo que me gusta de lo que están contando ustedes y de los otros temas que vos contaste, Iris, es que eso es como un enfoque, no es solamente llevar el derecho administrativo a la práctica, sino al aspecto humano, ¿no? Porque, no se suele tener al derecho administrativo como algo muy humanizante, sino como que más bien son las licitaciones, el acto administrativo, el contrato administrativo, es como algo muy frío y despersonalizado, pero ver cómo lo viven los protagonistas o los involucrados, cómo se vivencia ese procedimiento que en la letra de la ley es tan frío, cómo lo vivencia quien lo tiene que
transitar, ¿no? O vivir. Sí, yo no sé si Flavio, él quiere contar también las experiencias de los demás Se te puso en una situación y que lo vas a de tener que los contar. trabajos. Por No, ejemplo, excelente. el derecho a la salud, la entrevista a los padres de uno el Micaela. mejor de ¿Sabés los- lo que es buscar? Estos Por son eso, los padres porque están además, afuera. digo, las temáticas que vos trajiste, esto del expropiado, contarlo desde el expropiado, de lo que sintió, Sí, de lo que le pareció, qué sé yo. Pero estos otros temas que vos trajiste, la violencia de género, el matrimonio igualitario, la Después, ley Micaela, son obra temas como muy pública fuertes. también. Obra pública de que- entrevistar a un especialista. Bueno, compañero, el abuelo de uno El las abuelo que compañeras. había trabajado en el Estado, en el Ministerio de Obras Públicas, convocarlo al abuelo, ya una persona mayor, que contara y las diferencias de aquel entonces con el derecho administrativo de ahora, o sea... Y al vecino Julio, que trabaja en obra pública también en la Municipalidad de Brazete hace Mientras 20 no sea años. Julio debido en obra No. pública. No. Julio el polaco le dice. Me daba miedito. No, la verdad que estuvo bárbaro. Y un trabajo uno mejor que el otro. Y todos se fueron como generalizando de motivarse para, bueno, nada, no por a nivel competitivo, o sea, la motivación que tenía todo el grupo en sí, en cuestión. Fuimos muy Que- competitivos. Sí. Esa es la realidad Fue la verdad que ¿Cuál fue era un año. El premio, no sé si había premio, pero bueno. Yo creo que el premio era ellos superarse Sí. y ganar confianza en ellos mismos. Y No fue fue- Y generalizado. superar un se- poquito a los otros también. En especial. Se generalizó, o sea, se Aparte- puso lindo, se puso Sí. lindo. Fue la materia más linda que tuvimos. La propuesta que hizo la profesora de armar el grupo, como hace un ratito habías preguntado con respecto a la propuesta, cada uno armó su grupo como con quienes se sentía cómodos para poder trabajar y después cada uno tenía el material y tenía que ver de qué forma iba a exponer. Nadie sabía qué iba a hacer el otro. Después empezaron el primer grupo, veías cómo los demás fueron armando, qué fueron haciendo. También la profesora nos fue marcando la oralidad de cada uno, la forma de expresarse cada uno. Había compañeros que a compañeros costaba mucho, otros nos costaba poco. Y sin embargo, todo eso fue mejorando. Todo lo porque- que son las habilidades Sí. transversales. Sí. porque tenías que hablar delante de todos tus compañeros. Usamos el aula 360 para eso. Y entonces era como que parecía que estabas en un oratorio. Te mirabas así, todos los compañeros. Vi las fotitos. Y estábamos con la pantalla grande, todo. Fue una experiencia que sumó mucho a nuestra carrera. Yo Sumó- aprendí mucho a prestar atención a las preguntas. Sí. A Eso ver por también. qué. Porque a veces uno se anticipa a dar una respuesta y no prestaste atención. No sé, por ejemplo, procedimiento. Y vos lo ves como un sinónimo y hay una diferencia abismal. Entonces, presta atención. Y la manera cuando te tomo una evaluación, presta atención a la pregunta que estoy haciendo. No sé, por ejemplo, te dice avocación y delegación. No te está preguntando el concepto de cada cosa. ¿Qué son en realidad? O sea, si son las prerrogativas de la... O sea, Saber escuchar y saber escuchar leer. y saber, claro, entonces es como que prestás atención a lo que te va a preguntar y a las palabras puntualmente, porque una coma hace la Bueno, diferencia. los abogados en eso tenemos Claro. un Entonces, doctorado. sí, por eso, bueno, es una de las cosas que también me llevé, aparte de un montón de cosas positivas más, ¿no? Pero la verdad que no, fue un año muy rico y más allá de la materia que uno entra con miedo, radio pasillo o administrativo. La que Un te año espera, vos decís. tuvimos. Y la verdad que Claro. nada, terminó siendo didáctico, práctico, aprendí. Voy viendo por la calle, acto administrativo. Ah, eso me derecho encantó, administrativo. eso me me encanta. encantó, Es como, sí, sí. es como que estoy viendo el noticiero y parece que estoy los jueves en la UAE, ¿viste? Mientras veo el noticiero en la mañana. Me Pasa como Sí, el o a veces- psicólogo, Pero no me pasa podemos, eso. no podemos sacarnos lo que es la carrera de la vida Claro, cotidiana. no puedes soltar. No, O por Exacto. ejemplo te Eso quedan estamos. cosas como por ejemplo las mamparas de los bancos, poder de policía de por qué, cómo se Claro. fue dando que fue la gota que rebasó el vaso del caso Píparo, todos También. esos temas, todas esas cosas como que a uno le quedan grabadas y decís, mirá, esto no me está restringido, poder de policía me está limitando, no me restringe del todo, pero me limita. Entonces vas viendo el derecho administrativo en un montón de ámbitos de la vida cotidiana. Mira, inclusive, o sea, yo me voy sorprendiendo con las cosas que Sí. ustedes van diciendo porque la experiencia que yo tuve cuando fui alumna hace muchísimos años de derecho administrativo era
una retaíla de conceptos interminables que había que aprenderse de memoria. Terminabas un libro, Sí, otro y libro. arrancabas con el Nosotros otro. tuvimos el lujo de... Terminabas con Dromi y arrancabas con el otro que gracias a Dios no me acuerdo cómo se llamaba. Pero esto que vos estás diciendo de dos cosas me quedan como muy, muy fuerte de lo que están contando ustedes. Una es esto de ver de verdad que el derecho administrativo nos regula en lo cotidiano Todo y el no tiempo. nos damos cuenta, y empezar a ver en todo lo que hacemos que hay ese dejo del derecho administrativo de cómo nos regula. Y otro que me parece sumamente rescatable o que me quiero quedar con eso es esto de enfocarlo desde el lado humano. Me parece que es un hallazgo, porque realmente la ley es algo que está entendido como algo muy frívolo, sí. muy despersonalizado, que en algún punto tiene que ser así porque la legislación es general y tiene que estar pensada para todos, pero que después no hay que olvidarse que esa ley se aplica a personas individuales que sufren, que les pasan cosas, que tienen alegrías, tristezas, y que el trabajo del abogado también consiste en entender ese aspecto humano, ¿no? Me parece que está muy bueno, y sobre todo con derecho administrativo, que es una materia que porque dice, bueno, en penal es fácil ver el aspecto humano porque hay como cosas involucradas de la víctima, del detenido, ¿no? O sea, como que está más presente lo humano. Pero en el derecho administrativo a mí me hubiese costado un montón si ustedes no me hubiesen mostrado tan gráficamente dónde está. Es como muy... Yo creo que se quedaron con una clara visión del derecho en general, o sea, con las demás materias o las demás ramas, y particularmente lo que yo siempre les digo, hay muchas cosas de esta materia que la tendría que conocer cualquier ciudadano común. Es lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Esto de que siendo ciudadanos también son necesarias todas estas cosas. A todos nos ponen una multa. Sí. Y estaría bueno que sepamos cómo tramitar. Estaría bueno, sí. Claro, Sí. si no invoca la prescripción. Claro, sí, está bueno poder saberlo y que quizás uno pueda simplificar también de cierta manera como estudiante, como yo siempre digo, cuando uno va a hacer algo, yo soy estudiante de Derecho, estoy empezando, estoy tratando de incursionar en ciertas cosas y bueno, así fue como empecé con lo de la prescripción, con la protección de vivienda y bueno, y después también lo pueden hacer, porque por ejemplo en el caso de la prescripción de vivienda tiene que acompañar la persona que es el titular. Entonces también explicárselo, de esa parte humana que vos nombrás recién, es lo que también caracteriza a cada uno como profesional y cómo uno se va formando. Es lo que hace la diferencia. Porque no se trata de, a veces... no es un caso. Claro, no es un caso y a su vez también la carrera de Derecho a veces los ven como que si fuera, los abogados son frívolos, los abogados no tienen sentimientos. Sí, tenemos sentimientos y acompañamos, tratamos de que sea lo más justo posible, de tener una ética profesional. Yo considero que la ética profesional ante todo y después acompañar a cada persona, porque si la persona llega a vos con un caso o con algo administrativo como es esto, es porque necesita una solución. Claro, y Y tiene una confía. preocupación. Esa preocupación. Y tiene una preocupación. Es algo que le está pasando en su vida. Claro. Y el derecho, de alguna manera, desde una manera externa, le ayuda a resolver, pero eso le trae angustia, le trae inquietud, y hay que saber contener también Es esa que cuestión. realmente el derecho es una labor social. Lo que nosotros hacemos es ayudar a las personas Total. a los problemas. Entonces esto también se recalca Total. en las clases. No sé si se puede decir, pero somos como facilitadores, por así decirlo, Sí, claro. para las personas que no están Sí. tan letradas. Sí, claro. Abogado que no sabe expresarse o convencer al cliente no sirve. Igual si es al cliente, tampoco al juez. Es Tal ese cual. hecho de decir, déjame a mí que yo tengo esta obligación de hacer con vos y te voy a ayudar. De medios. De medios, no de resultados. De medios. Te prometo Dale una ser, mano. no que te... Dale Ahí una está. Sí, tal cual. Eh, Y ahora, porque ya vamos llegando al cierre, pero hay algo que quiero, de lo que quiero que hablemos, que me parece que tiene que ver con esto que fue saliendo de cuál es el papel del abogado y que ustedes hayan aprendido en esta materia
a ver el derecho en la vida cotidiana, y es de alguna manera un aprendizaje que también le sirve para otras materias, Claro. ¿no? O sea, yo lo quería traer y ahora te voy a pedir a vos que lo leas. Lo que más me gustó de la postulación de tu práctica fue cuando vos terminás de hacer el análisis de todos los resultados que dio la práctica, de todas las satisfacciones que te dio a vos y que les dio a los chicos como estudiantes. Fue las palabras de un estudiante que te dijo: en esta materia aprendí a aprender. Y me parece que esa cuestión, con esto que hablábamos de los cambios, de lo vertiginoso, de adaptarse a realidades cambiantes y de entender cuál es nuestra función y nuestro rol social como profesionales, y que este aprendizaje de ver al derecho en lo que los rodea, me parece que es uno de los más allá de que sepan cómo se hace un contrato administrativo o que puedan decir todos los requisitos para un acta administrativa. Eso me parece que lo tienen en el libro y lo van a poder consultar siempre, pero esto que se llevan para otras materias y para la vida profesional me parece que es excelente. Y vos tenías algo para leernos, Iris, que me parece que es... Bueno, no lo tengo acá encima, pero voy a tratar de reproducirlo. De parafrasearlo, aunque sea. Sí, en realidad, o sea, aparte de los resultados y totalmente muy contenta por el resultado de los alumnos, me quedaron frases de todo esto. Una de ellas fue de una de las devoluciones que decía: aprendí a aprender. Y eso significa mucho, porque es cambiar un hábito de estudio, pero no en un alumno, sino en grupos, y que tomen realmente la significancia de lo que se trata el aprendizaje. El valor que es del un poco aprendizaje. el valor del aprendizaje, que va más allá de estudiar, que es: lo volví loco, tengo que Es reconocerlo. el logo de en nuestra universidad. Aprender Sí, es mucho aparte, más que estudiar. Sí, es más. Bueno, Claro que sí. lo tengo incorporada como egresada guay. Obviamente. Bueno, y la última, que acá creo que la anoté por acá, la última frase de cierre, que fue justamente del turno noche, fue un gracias por enseñarnos a descubrir el verdadero valor del aprendizaje. Yo creo que son palabras sublimes, y lograr en grupos que entiendan de qué se trata aprender, yo creo que es el broche. Totalmente. Es el signo más distintivo de lo que nos interesa a nosotros como educadores, como formadores y todo eso. El aprendizaje, más allá de contenido, más allá de estudiar, el aprendizaje, que yo digo, si ustedes aprenden, van a cualquier lado, pueden aceptar cualquier desafío. Y además en un encuadre actual donde el aprendizaje a lo largo de la vida es mandatorio, porque no hay manera de estar en mercado, si se quiere, si no estamos todo el tiempo actualizando, y si no sabemos aprender y no le damos, como vos decís, el valor al aprendizaje, en realidad si nosotros les tenemos que dar las herramientas a los estudiantes para que descubran cómo aprenden y cuál es el valor del aprendizaje para ellos mismos, no los estamos formando para el mundo que van a tener que enfrentar. Así que bueno, llegando ya al final del programa, nosotros siempre les dejamos a nuestros protagonistas, que son los estudiantes, que cierren con el resumen o la síntesis de lo que fue esta experiencia, o de aquello que quieran. Un poco también hablábamos antes de cómo esto queremos que sirva para inspirar también a todos aquellos docentes que tienen ganas de transformar, y que los escuchen a ustedes qué es lo que ustedes están demandando como futuros profesionales, qué es lo que tenemos que ofrecerles, y que nosotros tenemos que estar atentos a esos. Así que, Facundo... Iba a decir la dama primero, bueno, pero bueno. Vamos con la sí, caballerosidad entonces, Carolina. Bueno, yo considero de que la universidad, los profesores tendrían que volver a incursionar en las prácticas, de tener el contenido que necesitamos, la base de todo lo que es el material teórico, pero las prácticas nos ayudan un montón. Las prácticas nos abre las puertas, el camino a una profesión mucho mejor,
aparte con menos errores también. Ok, Porque claro, tal salir cual. de la universidad y tener un panorama amplio que te dé la libertad de poder decir, tengo la facultad o la facilidad de poder realizar esto porque lo aprendí, porque me lo enseñaron, porque practiqué. Tengo la competencia. Claro, tengo la competencia para poder realizarlo, es mucho. Y realmente en la universidad hay profesores que son recibidos de esta misma Universidad de Guay, que tienen esa cosa de dejar una huella en cada alumno, de transmitir su conocimiento para que sea mejor. Y creo que la educación no va a cambiar de un día para otro, que cada uno tiene que aportar su granito de arena. Total. En mi caso particular, y ya cierro y le doy lugar a mis compañeros, en mi caso particular yo soy docente de nivel inicial y bueno, me recibí hace 12 años. Y yo soy de esas docentes que creo que se puede cambiar. Y he trabajado tanto en el público como en privado, en el jardín, y siempre fui a dejar una huella en mis alumnos. Total. Y son muy pequeños, de 2 a 5 años, y sin embargo se puede cambiar. No todos estamos dispuestos a cambiar, pero sí se puede cambiar, depende de cada docente. Y el que es docente y ama su profesión, sí puede cambiar. El desafío es generar cultura, ¿no? Tal Por eso cual. esto que vos decís de que los docentes egresados de Guay tienen como esa cosa de la cultura de nuestra universidad que se nota. No se guarda nada, transmite lo que sabe y quiere que su alumno sea mejor. Okay, Entonces, eso es lo que destaca en ciertos profesores, que nosotros, particularmente nosotros somos de Berazategui. Así que bueno, en ese caso, excelente. Ese fue mi aporte. Agradecidos de haber tenido en el administrativo la profesora. La verdad que agradecido porque, bueno, más allá de aprender un montón, también lo que hablamos, siempre lo que es la práctica, la realidad, eso nosotros la verdad que nos formó un montón. Y estaría bueno que en muchas materias más también se utilice este tipo de sistema, porque verdaderamente, como hablaba ella, deja una huella en el alumno, deja un conocimiento que no es que te lo terminaste de dar el final y te olvidaste, y eso es lo bueno porque lo aprendés de en serio. Esa es la parte más linda, que lo aprendés de en serio y te queda, no es terminé el final y el cuatrimestre que viene me olvidé de la materia. Esa es la parte más linda porque le queda uno incorporado. Así que bueno, agradecido. Y te queda el final. Ahí estoy. Yo, a ver, ¿qué me gustaría y lo que me encantó de esto? La exigencia, el poder foguearse con todo lo que es, no solo ya por fin decir, tengo el conocimiento que lo tengo por 3 años, por fin puedo llevarlo a las prácticas, gracias a la profesora y su método. Y también lo que fue la facultad. Siempre me queda patente el medio nos educa. Totalmente. El tener el lugar y recordar, acá estás para equivocarte y aprender. Y nada, es muchísimo. Nada, le llena mucho a uno. Bien, bueno, qué hermoso que nos hayan acompañado, les agradezco mucho que hayan venido. Yo mientras ustedes hablaban iba anotando porque después me gusta hacer como una síntesis de esas palabras que me llevo también de nuestra entrevista. Así que bueno, muchísimas gracias y esperamos más. Hay que seguir trabajando. La verdad que es un gusto tener grupos que aceptan estos desafíos. Debo aclarar que al principio se enojaban, la profe nos reta. Claro, porque te salís del lugar cómodo. Claro, pero después lo fueron entendiendo. Por eso mientras hablaba Facundo me acordaba de eso. Usted, profe, nos reta. No, tómenlo con respeto, como un comentario, como una opinión, pero no los reto. El aprendizaje es otra cosa. No es únicamente leer teoría y no entenderla y dar vuelta a las hojas del libro, que ni siquiera se dan vueltas, ¿viste? Porque hoy todos los libros son electrónicos. Sí, tal cual. Pero bueno, la verdad, muy contenta por ellos. Muy contento por ello. Valió la pena este esfuerzo tal vez adicional o agregar un poquito más a lo que habitualmente se puede hacer en las clases. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y bueno, nos despedimos hasta el viernes que viene, ya estamos llegando al final de esta primera temporada de XP, así que buen fin de semana para todos y nos estamos viendo. Chau. Chau.